Luego de su estupenda novela debut Un mundo huérfano, publicada en el año 2016, Giuseppe Caputo, el escritor colombiano, nos vuelve a sorprender gratamente con otra estupenda novela. Se trata de Estrella Madre, publicada por Literatura Random House este año. Se trata de una novela que, si bien es independiente a la anterior, recoge algunos tópicos ya recurrentes en la narrativa de Giuseppe, como por ejemplo el envidiable manejo del lenguaje y también las referencias a la cultura popular, entre otros tantos. Justamente sobre esta novela conversé con Giuseppe y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Gracias, Giuseppe. Un placer siempre charlar contigo y gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente novela, Estrella Madre, publicada por Literatura Random House. Eh, Hola bueno, Carlos, me alegra mucho verte. Ya llevábamos como unos 2 o 3 años sin vernos, digo, desde que fui a la Feria del Libro, a la Feria del Libro de Ricardo Palma, sí, fue presencial. Y pues nada, me alegra que nos podamos encontrar virtualmente y pues gracias por acercarte pues a la novela. sí, bueno, quería empezar un poco la charla. A mí siempre me da curiosidad los disparadores, o cómo surgen las novelas. Esta novela, Estrella Madre, si bien, digamos, es diferente, son novelas independientes con la primera, Un mundo huérfano, también hay vínculos, creo yo, ¿no? Digamos, el más evidente sería el filial. Un mundo huérfano era sobre un hijo y su padre, en esta es un hijo y su madre. Pero más allá de eso, yo creo que el vínculo, si bien obviamente no es el mismo personaje, está en ambos protagonistas, es decir, en esa especie, no sé si necesidad sea la palabra, de proteger, de guarecer, de cuidar a su progenitor, a su madre o a su padre, en este caso es a la madre, ¿no? Quería preguntarte un poco eso, cómo surge Estrella Madre, si en un momento decides escribirla. Ujú. Bueno, yo soy muy reivindicativo de la intuición como una forma de conocimiento. Sin embargo, o más bien, si bien a lo largo de todo el proceso hubo mucho de intuición, de todo el proceso de escritura, digo, sí hubo unas decisiones como muy conscientes. Y de esas decisiones como conscientes, que incluso yo como que ya tenía como muy claras antes de sentarme a escribir, era que esta novela, Estrella Madre, fuera una novela especular, con un mundo huérfano, así que fueran novelas especulares, más que novelas hermanas, como algunas personas han dicho, o como dípticos, sí las siento como eso, más bien como unas novelas espejo. No solo por lo que tú decías de la relación, que aquí es padre y acá es madre, sino también por ejemplo, por las ciudades, por el tipo de ciudad. Si bien ambas son ciudades imaginadas, que son como híbridos de Caribe y Andes, digamos, la de Un mundo huérfano es más claramente Caribe, que está el mar, y la de Estrella Madre es como más claramente andina porque está como en las cordilleras. Sin embargo, ambas tienen un poco pues de las dos. También, digamos, ese juego de espejos también se ve, por ejemplo, que Un mundo huérfano es un universo casi que enteramente masculino que luego es intervenido por voces femeninas, y Estrella Madre es un universo mayoritariamente femenino que de repente es intervenido por un par de voces masculinas, o más bien como, más que intervenido, como salpicado, por decirlo así, con ciertas voces masculinas. Y también, y detallitos más chiquitos que sí me ayudaron como ya a empezar a escribir las primeras escenas, y es como que Un mundo huérfano, todas las escenas son de noche y termina en un amanecer, y Estrella Madre comienza con un amanecer, y para mí en ese sencillo juego de inversiones, eh, son como para mí como que me posibilitan, digamos, no prolongar tanto el qué podría ser la novela, sino ya pensarme, ya sentarme a escribir, y es, ok, voy a empezar escribiendo un amanecer y con esto empieza la novela y así. Entonces, digamos que de unas formas más conceptuales, pero también más pragmáticas, las novelas
son especulares y fueron especulares en su escritura. Sí, te diría eso. Y bueno, y para Estrella Madre, como así la imagen detonante fue como, pues yo, digamos que lo que yo quiero hacer o lo que he querido hacer en ambas novelas fueron como cuentos de hadas sudacas, por decirlo así. Entonces, es la primera imagen de Estrella Madre fue la de un hombre encerrado en una torre esperando a una mujer que es su madre. Y pues ahí también se ve como esa sencilla inversión, como de, de imágenes que ya tenemos como muy internalizadas, que es la de una mujer en una torre esperando príncipe, como Rapunzel, por ejemplo. Entonces aquí es un hombre en una torre como grotescamente inmóvil, como diría Beckett, en Esperando a Godot, grotescamente inmóvil por la espera. Uh-huh. Claro, ahora que mencionas eso, que sí, efectivamente, es una, digamos, el núcleo de la novela es ese, ¿no? El personaje esperando a la madre. Eh, He recordado que una de las cosas que me gustaron de la novela es el manejo del tiempo, de este tiempo que suele ser una especie de espejismo de alguna manera, en el sentido de que por momentos pareciera que el tiempo se ha detenido, ¿no? Desde la espera misma, que es una espera parece eterna, ¿no? Hasta la construcción, por ejemplo, que está al frente, que parece también eterna, nunca terminan de construir, o incluso, entre comillas, el bebé de Madrecita que no nace, digamos, por decirlo de alguna manera, entrando dentro de su lógica, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió trabajar eso, esto del tiempo? Diría que me encanta la pregunta porque además que creo que la respuesta está en la historia de nuestras barbas que veníamos hablando. Porque, porque claro, antes de poner el play, digamos, veníamos hablando como, ay, tienes barba, ay, tú también. Y pues comentábamos pues que todo ocurrió durante la cuarentena. Y que dijimos, bueno, van a ser 15 días y luego le fueron aumentando los gobiernos de nuestros países a la cuarentena. Y creo que el tiempo de la novela, digamos, estaría como entre dos tiempos. En la espera, que es un tiempo detenido, un tiempo repetido, un tiempo congelado y un tiempo que sí está muy a la expectativa, pero también la cuenta regresiva, que es como el tiempo que se siente como destructivo y es algo, o sea, la cuenta regresiva, por un lado, da un sosiego porque uno sabe cuándo se va a terminar las cosas, pero si la vida se te vuelve una cuenta regresiva, pues eso ya es algo muy angustiante y pues ya se vuelve como una sensación de inminencia que puede ser como muy, muy debilitante. Entonces, digamos, creo que lo que nuestro gobierno, lo que los gobiernos de nuestros países hicieron fue convertir la espera en cuentas regresivas, ¿sí? Porque si sale el gobierno y dice, no, pues cuarentena indefinida, pues la gente se enloquece porque dice, bueno, ¿y esto hasta cuándo? Pero entonces proponerla 15 días es algo como más manejable y luego se va acercando esos 15 días algo más manejable y otros 15 días, entonces eso se vuelve más manejable. El protagonista Estrella Madre está a la espera, es decir, su madre se fue, dijo que iba a volver, pero no ha vuelto, no se está comunicando y ya ha pasado mucho tiempo y ese no comunicarse y ese no saber nada hace que él esté como físicamente inmóvil, tanto en la casa como pegado al teléfono a ver si ella va a aparecer. La suya es una espera individual, pero sin embargo, y todas las personas que lo rodean, como Madrecita, que decías, cada persona o cada vecino o vecina está en una espera individual. Luego está Luz Bella, que está esperando ver la telenovela. Luego están el hijo vecino, que está esperando que su madre se muera. Próspero, el portero, que está esperando que alguien le pague el arriendo algún día. Bueno, y entonces cada uno está en una espera individual, pero a medida que avanza la novela, si se puede usar esa palabra, avanzar, cuando justamente el tiempo está detenido, lo que pienso que hacen todos los personajes es que se juntan en una espera colectiva, que
que se ve, digamos, en la obra que está al frente, una obra que lleva en construcción toda la vida, y que por fin de repente aparece como un muro en esa obra, y la gente es como, uy, avanzó, o sea, como esto ya, ahí hay una posibilidad de algo, de otra cosa. Y en el mismo parto de Madrecita, que yo pienso que todos los personajes pasan como de tratarla como la loquita, como de sí, 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 vas a tener un hijo, a como que de repente se meten en el cuento de verdad y dicen, bueno, ¿qué van a hacer aquí? Entonces, como que el reto para mí, digamos, en la escritura fue que la propia estructura y música de la novela emularan como la situación psíquica del personaje. Entonces, como es un personaje que está a la espera tiene como dos, me parece como dos registros. El del congelamiento del tiempo, entonces, pero también el de la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí llama? Uy, parece que sonó el teléfono, parece que sí. Como hemos estado nosotros en la cuarentena, ¿será que saliera la vacuna? ¿Será que la vacuna sí sirve? ¿Será que cambia la cuarentena? ¿Será que, o sea, ¿será que qué otras medidas toman? ¿Será que sí? Entonces uno está como congelado y en suspenso. Ujú. Sí, es verdad, porque ahora que hablas de la cuenta regresiva, aparte del tiempo que parece haberse detenido, uno que lee la novela, o por lo menos yo, no pude tampoco sustraerme de la angustia de ese reloj, ¿no? Que va corriendo en el sentido de sí, es verdad, ya pasó mucho tiempo desde que la madre se fue, y uno como lector, yo por lo menos estaba angustiado en la medida de que mientras más pasa tiempo, digamos que el futuro no se torna muy agradable, digamos, ¿no? Y aparte, la angustia digamos, del teléfono, por ejemplo, ¿no? Tiene que pagar el teléfono, porque además es la única vía de comunicación que puede tener con la madre. Eh, el mismo Próspero que está ahí detrás, amenazándolo con echarlo del lugar donde justamente está esperando a la madre, ¿no? Uh -huh. Eh, Además, incluso pone un letrero, que bueno, no quiero spoilear, pero tiene que ver con la imagen de la madre en la ventana, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, Ahora, Sí. esta angustia también tiene que ver con algo que también está en la novela anterior, que es esta situación de escasez, de pobreza, pero al mismo tiempo de resistencia, o sea, los personajes como que resisten ese mal temporal, digamos. Uh -huh. Sí, bueno, dos cosas. Digamos, esto para pensar la angustia, digamos, para mí la angustia es como una trama interior, o es como obviamente es como un remolino y un movimiento interior muy tumultuoso. En ese sentido, a pesar de que la espera inmoviliza, digamos, y en ese sentido, si a uno le preguntan como, ¿y qué pasa en la novela? Pues la novela es de un personaje que está esperando. Sin embargo, sí hay como una trama interior. Me gusta pensar eso como una trama, porque uno a veces piensa la trama como, y yo para usar la expresión de Sergio Pitol, yo siento pasión por la trama, pero no entiendo la trama única y exclusivamente como un acontecer vertiginoso de acontecimientos como externos o como provocados por personajes, sino que pienso también como en, valga el oxímoron, como en las tramas inmóviles o en unas tramas interiores, porque digamos, a pesar de toda esa inmovilidad del personaje, él mira, él imagina, él recuerda, él conversa, etc. Entonces, sí, o sea, es decir, sí hay un movimiento psíquico permanente, además agitado por la angustia. Y para pensar, pues la escasez, pues sí, digamos que en ambas novelas los personajes pues son muy precarios materialmente, pero no abandonan sus vidas y digamos que se resisten a sentirse condenados. Y de hecho, pues la madre que se va, la madre se va es buscando cómo está una vida mejor. Y yo me he resistido mucho y refuto, digamos que obviamente cada persona hace la lectura que quiere hacer, pero digamos, en Colombia me han dicho mucho como que la madre abandonó al hijo, y es como, no, pero si ya era un hombre mayor, ella se fue, se despidieron, ¿sí? Es decir, que él se sienta abandonado no significa que ella lo abandonó.
ella se despidió, ¿sí? Y porque tiene otros deseos y porque ella puso también sus otros deseos también por encima de la maternidad, que eso también acá causa como una, sí, como, pero, pero, pero para mí es eso, o sea, es decir, son sujetos, tanto en un mundo huérfano como en Estrella Madre, que no abandonan sus vidas a pesar de no tener nada. ¿Sí? Y otra cosa que me han preguntado mucho fue, por ejemplo, como me decía el otro día Juan Cárdenas, mi amigo escritor, que decía como, no, pues yo me imaginé como en un mundo huérfano había tantas escenas de sexo. Decía, ¿con qué va a salir Giuseppe en esta segunda novela? Y yo decía, pero es que el sexo es una partecita del deseo. Para mí el deseo es mucho más amplio que el sexo. O sea, el sexo es como una forma del deseo. Y entonces aquí el deseo de la madre, digamos, o sea, todos los personajes son profundamente deseantes e incluso yo te diría que hasta más que en un mundo huérfano. O sea, no tiene sentido compararlo, pero lo que quiero decir es que por el hecho de que el personaje de un mundo huérfano, digamos, tire tanto, digamos, tire como decimos, o sea, sí, que tenga sexo, tanto, eso no significa que sea más deseante, o sea, al contrario, a veces es que incluso el de Estrella Madre puede ser aún más deseante, justamente porque no ha logrado como asir su deseo. O sea, primero su gran deseo es volver a ver a la madre, pero la madre es una presencia fantasmal, o sea, es decir, es algo que él no puede abrazar. Eh, y por eso me parece importante pensar a la madre en términos de su deseo, que es irse a otro lugar. Y me parece importante también pensar los obreros de la construcción que se reúnen en las noches son una pareja que se reúne pues a tener sexo, a quererse pues, eh, y ese deseo de ellos, digamos, es un bálsamo para todos los vecinos, porque eso se vuelve un espectáculo del amor, un espectáculo sexual que de alguna forma es eso, como un alivio y un bálsamo para quienes lo pueden ver. Y me gusta que, digamos, en ese sentido, que el sexo de Estrella Madre, digamos, es un sexo que se sale de sí mismo, es decir, va más allá de las personas que lo practican y que lo disfrutan y como que se vuelve disfrute de más personas, de muchas más personas que no están activamente participando. En un mundo huérfano, pues el sexo se vuelve como, o sea, sí está restringido a quienes lo están practicando y sí, esto es como, el sexo es como un sexo más generoso, por decirlo así, como que va más allá de las personas implicadas. Y ese sexo de los obreros eh, hace que el personaje también por momentos deje de pensar en la madre. Entonces ese deseo de ellos lo saca él como de sí mismo, que en un momento dice, el deseo de esos obreros nubla el mío, que es pues el deseo de reencontrarse con la madre. Ujú. Es verdad. Ahora, yo no, en mi lectura no había reparado o mejor dicho, no había pensado de esa manera en la madre como alguien que abandona al hijo, eh, sino alguien que quiere irse de un lugar y cumplir sus deseos y sus sueños. Pero sí lo veía, claro, desde el punto de vista del hijo abandonado, pero incluso desde el amor del hijo hacia la madre, ¿no? Un amor que incluso, digamos, volviendo a lo que te comentaba al inicio, ¿no? Este hijo que de alguna manera se vuelve en el protector de la madre, porque recuerdo, por ejemplo, unas escenas que me parecen muy claves, que tienen que ver con la identidad del personaje, de no saber quién es. Por ejemplo, la escena en la que su amiga le lee un cuestionario, ¿no? Y él dice, uy, pero no sé cuál es mi color favorito, no sé cuál es mi comida favorita, ¿no? Y luego no sé si es ahí o más adelante o después, ya la memoria me falla un poco. eh, Hay otra escena donde hace el cumpleaños del protagonista y la madre le dice, he traído esta torta, eh, sí, porque es la favorita, es tu favorita. Y él como dice, bueno,
bueno, sí, pues, ¿no? Pero dice el sí, sí, en realidad para agradarla a ella, no es porque se haya puesto a pensar que sí, esa es mi favorita, o sí, eh, Sí, para mí esas escenas que mencionas son como la consecuencia o la forma como se ve muy concretamente todo lo que se ha dicho al inicio de que de que él era como el espejo de la madre. Y en esa mitología personal que él crea como para de alguna forma construirse biográficamente, en la que él pone como a la madre como el sol y él como la luna que refleja el sol, digamos, eso se ve como muy claramente, ya es como en esa cotidianidad como de que él percibe que la madre no, o está deprimida, o sea, es decir, como que él no quiere agregarle trabajo a la madre, entonces él finalmente lo que hace es como convertirse como en el niño más juicioso que no molesta. Pero para no molestar, entonces trata de leer lo que ella quiere y si no lo puede leer, entonces él va aceptando todo y la va espejeando. La va espejeando, pero obviamente eso crea un vacío porque finalmente lo que hace es que desarrolla un falso yo como para buscar el amor de la madre. Y pues finalmente entonces el amor que él recibe de esa madre, pues es un amor que le llega a su falso yo, no a su yo real. O sea, es decir, él también ha actuado que le gusta la torta que le trae, sí, porque y entonces todo eso lleva a que él no se conozca, como que él no sepa muy bien, pues, incluso quién es él mismo. O sea, es decir, que no, entonces, en esos capítulos él dice, no me gusta mi propia ausencia, porque justamente es como que ante preguntas sencillas, como qué color te gusta, él queda completamente paralizado. Y entonces todos estos como flashbacks o recuerdos, pues, también como que ayudan como a ver como un poco o a trazar un posible origen como de todo este desconocimiento de sí mismo. Eh, Hay un libro que me gusta mucho y que leí hace... Este manuscrito de Estrella Madre tiene tres versiones muy distintas que a lo largo de 10 años. Y cuando empecé a escribir la primera versión, leí un libro que se llama El drama del niño dotado, de Alice Miller. Y lo que ella hace es que a partir de su trabajo con, con hijos de sobrevivientes de campos de concentración, ella se da cuenta que cuando los padres no están pudiendo como cumplir sus roles como sus roles paternos, los niños tienen como dos caminos. Uno que es el de rebelarse y convertirse como en niños, como rebeldes, conflictivos, o sea, que piden lo que quieren, digamos, por más que eso pueda llevar a que los padres se desesperen con ellos. Pero dice luego hay otro camino como mucho más difícil y largo y tortuoso, que es que el niño, para garantizar el amor de los padres, en lugar de exigirlo y de demandar lo que quieren, lo que hacen es que espejean, tratan como de detectar qué es lo que el padre o la madre quiere y eso se lo dan, digamos, y se vuelven como muy hábiles, por eso se llama el drama del niño dotado, se vuelven muy hábiles detectando qué es lo que el otro quiere y lo da. Pero pues obviamente eso es una actuación, entonces ellos sienten que ese amor que están recibiendo realmente no es para ellos. Entonces creo que por ahí pasa como la cosa con ese personaje. Se vuelve como un niño espejo eh, o pues de alguna forma como Eco y Narciso, como que se vuelve como Eco, que sí, lo que pasa es que Eco es un mal espejo. O sea, Eco es un espejo evidente y obvio. Entonces por eso es como Narciso también la rechaza, pero creo que pasa por ahí la cosa, como de repetir y decir finalmente lo que él cree la otra persona necesita oír para garantizar como un amor. es verdad. Además, incluso hay personas que le repiten esto, ¿no? Esta similitud con la madre, no por dos, Ajá. pero madre, ¿no? Eres igualito, sí, de tal palo tal así, así como, ajá. Sí. Bueno, yo ahora mencionabas los símbolos que también me parecen muy, muy interesante. Bueno, ya mencionaste el tema del sol, la luna, ¿no? Eh, y a mí me causaron mucha impresión
esas cuestiones simbólicas, digamos, ¿no? No quiero entrar a detallar mucho porque no quiero espoliar la novela, pero, por ejemplo, hay un vestido que es clave y que a mí me retumbó mucho el final que tiene ese vestido, ¿no? Eh, pero bueno, al margen de eso quería también preguntarte otra cosa que es importantísima en Pues la sí, novela. si quieres hablamos un poquito del vestido. Ya, Bueno, bueno, para quienes no han leído la novela, pues. Entonces, es un vestido de naranjas y violetas que yo me imaginaba, y de hecho la escritura era naranjas y violetas para que sirviera como que fueran o diferentes tonos de naranjas y violetas o explícitamente las naranjas como frutas y las violetas como flores. Que son los colores además del amanecer, que son los colores con los que él relaciona pues a la madre, el amanecer cuando ella aparece, el atardecer cuando la madre se va, esos son pues los colores como con los que relaciona a la madre. Y es un vestido que el protagonista le quiere obsequiar a la madre muchos años después de que él la escucha decir que le gusta mucho ese vestido en una foto que tiene una actriz de una telenovela. Entonces, para mí ese vestido no solo es la madre, sino también como, también ahí está condensado como la importancia de la cultura popular, digamos, no solo en la novela, digamos, sino como o en la escritura de la novela, sino como en la vida misma del protagonista. Eh, y pues para mí, pues para no hacer el spoiler, pero para mí sí, digamos, el final de ese vestido sí también tiene que ver con que uno de niño quizás recuerda cosas como mucho más intensamente que el adulto en ese momento. Y entonces como cuando él habla de este vestido, le vamos como, no, no me acuerdo de nada. Como, pero bueno, eso lo dejamos hasta ahí. Y para mí otro de para seguir con los símbolos, digamos, también me gusta como, y pensando en Penélope, o como en esta idea como de tejer y destejer durante la espera, más bien, es como pensar en símbolos y como tejer más bien lo que pueden implicar o los sentidos que tiene la vida del protagonista y luego destejer eso y volver y convertirlo en otra cosa. Por ejemplo, el cordón de humo. Entonces, cada vez que el niño y la madre se separan, eh, cuando la madre tiene que ir a trabajar, la fábrica se ve desde la ventana de la casa de ellos. Entonces la madre le dice, mira, tú ves esa fábrica ahí, esa chimenea, de ahí sale ese humo, piensa que ese humo es lo que nos conecta porque yo estoy exactamente en ese lugar. Pero entonces el humo es humo y pues el humo se esfuma y entonces por momentos ese humo que él ve y que le da seguridad deja de estar. Entonces eso se vuelve como una vez más como ya no una metáfora como de un cordón umbilical, sino una metáfora de esa separación permanente en la que se la pasan ellos, pues a tal punto que él dice que él se siente como lleno de ombligos. Entonces, es decir, lleno de las marcas que evidencian la separación con la madre, pues una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí. un poco para terminando, otro aspecto que me parece crucial en la novela, que también lo era en Un mundo huérfano, es el lenguaje, que también creo que es otro elemento importante, ¿no? Eh, el tono, esta cuestión entre lírica, al mismo tiempo onírica, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de trabajar eso? Sí, bueno, para mí los narradores debemos ser poetas. Yo no hago pues, distinción entre los géneros, o sea, es decir, obviamente existen los géneros, pero me parece que insistir en esas divisiones, sobre todo cuando uno está escribiendo, pues a mí me parece que es una imposición completamente innecesaria y pues como castrante. Más allá de eso, sí creo que, o es mi interés, digamos, eh, pues hacer poesía en prosa, pues pensando la poesía por un lado en el cuidado de una música. Yo leo todo en voz alta, si hay algo que yo siento que no, pienso las sílabas, vuelvo a pensar, redistribuyo el orden de la oración, pongo, o sea, estoy como
viendo todo el tiempo cómo se preserva como una música. Yo además fui asmático y entonces me he dado cuenta que mi puntuación tiene que ver mucho con eso, porque cuando leo en voz alta como que me ahogo y me ha pasado que en estas actividades como de durante la pandemia, que sean como lee el cuento de alguien, lee un texto que te guste, cosas así, me he dado cuenta como de por qué yo tengo esa puntuación, o sea, porque sí necesito como parar, porque sí me voy como ahogando. Pero bueno, pienso la poesía eso como por un lado como ese cuidado de la música y por otro lado la precisión de las palabras, buscar la palabra precisa. Entonces, eh, te diría eso, que para mí los narradores debemos ser poetas y la poesía el poeta pensado como en ese sentido. Eh, la novela, la segunda versión de esta novela era muy, muy, muy onírica. Eh, pues finalmente también el sueño, sí pienso así en la línea de Freud, que el sueño es el espacio del deseo. Y pues para mí esta es una novela sobre el deseo, o sea, es decir, es sobre la espera, pero es, o sea, también como el gran tema, así como un mundo huérfano, es el deseo. Y los sueños están, o sea, es decir, los sueños son pensar en los sueños, mirarlo con atención, etcétera, es una gran forma como de tratar de conocer los deseos que incluso no se han presentado de forma consciente en nosotros. Por eso, digamos, desde el inicio, los protagonistas, el personaje con su amiga Luz Bella, tienen como eh, todos estos, como, ¿cómo se dice? Como estas conversaciones sobre los sueños, que aunque ella le dice, ay, no, no me vengas ahora con eso, a veces incluso ella se inventa sueños como para seguir la cuerda. Y sí, tienen como para mí un lugar preponderante en la novela porque tienen un lugar preponderante para pensar el deseo o nuestros deseos.